Buenas noches para todos. Bueno, ¿qué son estos números? A ver, usted me los puede explicar. Semana del 11 al 15 de abril. Esos son los recursos en concepto de coparticipación federal de impuestos que ingresan en forma automática a la provincia, el goteo semanal. En la semana del 11 al 15 de abril entraron 192.700.500 pesos. El acumulado del mes de abril es 304.642.300 pesos y el acumulado al 15 de abril del año 2016 es de 2.611.870.000. 2.611 millones de pesos ingresaron a la provincia en este año 2016. Exacto, en concepto solamente, perdón, esto es importante aclararlo, solamente en concepto de coparticipación. Bueno, y con esta plata que se hizo, se paga sueldo, se paga todo. Esta plata tiene casi un 40% de aumento de los ingresos por el mismo concepto, es decir, coparticipación, ingresados en idéntico periodo del año anterior, ¿no? O sea, casi un 40% más hasta el 15 de abril de coparticipación. A eso hay que sumarle los fondos extra coparticipables y a eso hay que sumarle los pagos de obra pública y a eso hay que sumarle también los diferentes programas nacionales, por decirle algunos, programa médicos comunitarios, el programa Incluir Salud, que es el ex-profe, todos los programas de las distintas áreas del gobierno que vienen los fondos nacionales en forma directa a la cuenta única, que bueno, ese es otro problema, ¿no? Pero no están ahí dentro de los recursos de coparticipación. Bueno, ustedes digo porque los miembros del partido dicen que el dinero llega en tiempo y forma a La Rioja. Sí, así es. Y el Estado provincial sale justamente a pedir unidad, por ejemplo, dentro de la Cámara de Diputados, para solicitar a la Nación que se envíen los recursos. O sea, hay una contraposición muy evidente. La gente no entiende a ver a quién le creemos. Sí, la verdad que el gobierno de la provincia miente en muchas cosas y oculta mucha información. Porque no estaríamos hablando de esto si tuviéramos acceso en forma fácil, sencilla, al manejo de los recursos en la provincia, ¿no? ¿Cómo es el manejo, en qué se usan, a qué se destinan los fondos públicos? No hay en La Rioja forma de saber eso, es el secreto mejor guardado en la provincia. De hecho, el CIPEC, en la última medición de transparencia que hizo sobre todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dio como resultado que La Rioja es la última en materia de transparencia en el manejo de fondos públicos. Nosotros solamente cumplimos de todos los requisitos que impone la Ley de Responsabilidad Fiscal, nosotros solamente cumplimos con el de publicar el texto de la Ley de Presupuesto. El texto solito, el articulado, sin las planillas, sin los desagregados. Pero lo más importante, detalle, Esteban, exacto, pero lo más importante no es, digamos, el presupuesto es, bueno, un programa, un esbozo, ¿no? De presupuesto en qué puedo llegar a gastar. Lo más importante es la ejecución presupuestaria. Esa ejecución presupuestaria debería informarse en forma trimestral a la Cámara de Diputados. Esto no es algo que se me ocurra a mí, ni que lo diga una ley, no, lo dice la Constitución de la provincia. Ahora, cada 3 meses la función ejecutiva debe enviar a la función legislativa un informe de la ejecución presupuestaria. Y al 30 de junio de cada año debe mandar un informe completo de la ejecución presupuestaria del año anterior. Nada de eso se hace en La Rioja. Por lo tanto es, digamos, muy difícil saber a qué se destinan todos los recursos que ingresan. Y por eso no nos cierran los números, ¿no? Porque en materia de obra pública, el gobierno dice que la Nación tiene una deuda de 900 millones de pesos. Sí. Bueno, el diputado Héctor Olivares estuvo en Nación con el ingeniero Amaya, Domingo Amaya, trajo el detalle de la deuda, digamos, en concepto de obra pública y de los expedientes que están en trámite ante ese ministerio, y resulta que entre lo pagado, que son 58 millones, no 30 millones como dice el gobierno, 58 millones, entre una parte que está en revisión, que son 29 millones, y otra parte que está
lista para ser pagada, que ya está revisada, que está liquidada y lista para ser pagada, que son 138 millones, llegamos a la suma de 254 millones. Es decir, hay una diferencia muy grande entre decir 900 millones y decir 254 millones. La diferencia, esa diferencia, no sabemos a qué obedece, a qué obras corresponde. Como teníamos esta duda, ayer nos reunimos con los empresarios de la construcción, con la Cámara Riojana de la Construcción. Y ellos nos marcan, yo les dije, muchachos, márquennos acá en esta planilla cuál es la deuda que tiene el Gobierno Nacional con ustedes. Claro, perdón, desde la Cámara de la Construcción aducen que hay una deuda de aproximadamente 210 millones de pesos actualmente. Bueno, ellos nos marcaron exactamente, acá en estas planillas, los programas 43 y 46, en donde, bueno, uno sumando, restando y demás, está lo que ellos piden. Ahora, no los 900 Inés, millones que habla el gobierno. Inés, a ustedes se los acusa de impedir a nivel nacional que se envíen los fondos a la provincia. Que este tipo de cuestiones se pueden discutir puertas adentro, ¿no? Como decir, bueno, a ver, primero logremos que fluya, de que vengan los recursos y de acá puertas adentro, oposición, qué sé yo, hablando de una democracia madura, convoquemos a la oposición, a los que son parte hoy del gobierno nacional y a los que son parte hoy del gobierno provincial, nos sentemos a dialogar, clarifiquemos los números y empujemos todos para adelante. Bueno, pero mira, se los primero, acusa de algo y ustedes acusan al otro sector y en realidad la gente está en el medio. No, nosotros en realidad no acusamos, nosotros informamos ante la ausencia del acceso a la información pública básica. Nosotros lo que hacemos en cumplimiento del mandato que tenemos de los ciudadanos es compartir la información que podemos conseguir por otros medios, porque el gobierno no nos la da, el gobierno local. Eso primero. Segundo, miente el oficialismo cuando dice que Julio Martínez o que alguno de los integrantes de la Fuerza Cívica y de Cambiemos La Rioja obstaculiza alguna gestión para los riojanos. Es una mentira atroz. Bueno, y fue desmentida. Perdón, te quiero dar un ejemplo. Hay una palabra Eso fue que podemos desmentido por el propio diputado Fonsalida en la última sesión, cuando empezaron a atacarnos los otros diputados y a achacarnos que nosotros obstaculizamos gestiones y que trabamos fondos. Él mismo pidió la palabra y aclaró que no era cierto, que muchas cosas había conseguido para Chilecito gracias a la gestión del ministro de Defensa, Julio Martínez. O sea que ni siquiera preguntan antes de salir a reclamar algo que no corresponde. Y lo tercero que quiero decir es que nosotros estuvimos, estamos y vamos a estar en el futuro peleando por los recursos de la provincia y por las necesidades reales de los riojanos. Siempre hemos trabajado por y para los riojanos, no para el gobierno. Siempre hicimos esta distinción. Para los riojanos, para el pueblo. Nosotros ayer asumimos un compromiso con los empresarios de la construcción. Les dijimos, nosotros vamos a irnos con la cara pintada, a apurar este pago que se les debe a ustedes. Sí. Pero no vamos a ir a reclamar fondos para obras fantasmas. Está bien. No vamos a ir a apañar negocios de algunos funcionarios. Lo que en realidad algunos dicen no es que pone palos Martínez, sino la inacción de Martínez, que está cerca de Macri, de ayudar a la provincia. Bueno, ahí habría que ponerse de acuerdo, porque ustedes se deben acordar, al principio de año, o sea, entre diciembre y enero, hubieron muchas gestiones que hicimos con Julio Martínez y que Julio las comunicó. Julio Martínez consiguió tal cosa, consiguió tal otra, y salieron del oficialismo a decir, está haciendo un gobierno paralelo, está haciendo lo que criticó, por ejemplo, cuando puso a disposición la maquinaria y personal del regimiento para ayudar al municipio. ¿Cómo no lo va a hacer? Eso es una pavada. Exactamente. Entonces, ahora que seguimos trabajando de la misma forma, lo que pasa es que Julio no sale a comunicar, pero está todos los días trabajando por la Rioja. Todos los días hay un riojano, funcionario, legislador, intendente o alguno de nuestra fuerza haciendo una gestión a través de Julio Martínez para La Rioja. Le dicen a Julio Martínez que dejó que Macri ponga el pie en la nuca al riojano y no envíe fondos. Esto lo dice el diputado Oscar Chamía.
No, bueno, que se informe bien el diputado Chamía, porque los recursos están, ingresan, a lo mejor no le informan a él, y bueno, se tienen que emprolijar. O sea, lamentablemente hay cosas que nosotros no podemos suplir, ¿no? Nosotros no podemos suplir la ausencia de documentación, no podemos suplir cuando faltan papeles, cuando hay rendiciones de cuentas que no cierran, no podemos justificar las inversiones millonarias en la SAPEM, que no las pueden seguir haciendo porque no las pueden justificar. Entonces, por esas cosas nosotros no vamos a ir a pelear, pero sí vamos a ir a pelear, como ya lo hemos hecho, por un tratamiento diferenciado para el sector de la industria, de la producción y del comercio. Hablando de eso, diputada, de la industria, había muchos trabajadores, de hecho, y muchos gremialistas que se reunieron para hablar del tema del tarifazo de la luz, que es algo que a ellos hoy les está costando, en muchos de los casos, la fuente de trabajo, ¿no? ¿A qué llegaron? ¿En qué acuerdo? ¿De qué manera se puede gestionar quizás, si es que hay la posibilidad de hablar a nivel nación para que se den cuenta que por ahí el riojano ya pagaba una tarifa muy cara? Bueno, te corrijo en algo. Yo el otro día lo escuché, o sea, no solo tuvimos diferentes reuniones con UNIR, con los sectores de la producción, como Carpa, como La Riojana, bueno, distintas cooperativas, sino que lo escuché al secretario de UNIR, al ingeniero Rodolfo Pugliese, que aclaraba muy bien que si bien ellos están sufriendo el impacto, digamos, de la actualización de la tarifa, pero eso incide en un porcentaje muy pequeño, del 3 al 5% del costo de producción. Y que el problema de ellos, y que no están en riesgo de generar despidos como consecuencia de esa circunstancia. Que la situación de todo el parque industrial viene arrastrándose desde hace mucho tiempo con una caída en las ventas. Él ni siquiera quiso hablar de recesión, dijo no hay recesión, pero hay una caída en las ventas que nos genera un estado de preocupación. No obstante esto, nosotros hace aproximadamente 15 días estuvimos, entre otras oficinas y entre otros funcionarios, en el Ministerio de la Producción, con el secretario de Integración Productiva, Andrés Boeninger, y fuimos justamente a plantear esta situación, ¿no? La necesidad de que La Rioja tenga un tratamiento diferenciado en los sectores que generan trabajo genuino y que mueven la economía real, porque acá lamentablemente la mayoría de los riojanos dependen del Estado. Y los tres sectores que mueven la economía real, que son la industria, la producción y el comercio, son los que nosotros tenemos que apuntalar porque, bueno, si no, digamos, el Estado no da para más. El secretario Boeninger nos dijo, bueno, o sea, la verdad que vinimos muy conformes porque nos informó que hay todo un equipo interdisciplinario integrado por técnicos de las distintas áreas que están preparando una batería de medidas, entre ellas la reducción del IVA o un IVA diferenciado para los regantes y para los industriales, y otra suerte de medidas que van a impactar de manera positiva y a amortiguar los efectos de la actualización. Ahora, se sorprendió cuando yo le hablé del comercio, porque me dijo, nadie en La Rioja me pidió por el comercio. Entonces ahí le aclaré, le dije, mirá, el comercio es el segundo generador de empleo después del Estado, o sea, está el Estado y después el comercio. Claro. El que genera el empleo privado, entonces no lo podemos dejar afuera y es el que más pronto va a sentir el impacto, porque el micro, el pequeño, el mediano empresario que tiene su comercio, su kiosquito, su despensa, es el que más rápido sufre el impacto. Entonces ahí nos pidió que trabajemos en forma conjunta con el sector comercial y con las autoridades locales para que les demos la información necesaria y ellos puedan incorporar a este sector de la economía en este paquete de medidas que calculo se van a anunciar en los próximos días. Inés, ¿avalás los aumentos que dio el gobierno nacional, entre ellos el que más todo el mundo está quejándose de eso, el de la energía eléctrica? No, a ver, no avalamos. Por supuesto que no avalamos porque entendemos que la situación está difícil para todos, que la inflación viene golpeando, y esto hay que decirlo también, porque parece muchas veces, incluso nos pasa en la Cámara, ¿no? Los colegas del oficialismo, es como que de golpe se enteran que hay inflación, de golpe se enteran que no pagábamos lo que valían las cosas en cuanto a energía, en cuanto a combustibles y demás.
Y no, la inflación existía, los precios estaban desfasados. ¿Qué pasaba? Que había un gobierno que negaba eso, que nos decía que la inflación era una sensación y que nosotros cuando íbamos al súper el sábado y el domingo constatábamos que no era una sensación, que era un golpe fuerte al bolsillo. Y hoy hay un gobierno que lo reconoce, que es el primer paso para resolver el problema. Es como cuando uno está enfermo. Si uno no asume que está enfermo y no va al médico, no se va a curar nunca. Bueno, este gobierno lo primero que hizo fue reconocer que hay inflación y que la inflación es mayor a la que se esperaba en el primer semestre. Y está actuando para disminuir este flagelo que es claramente un impuesto a la pobreza. Nosotros dijimos, Esteban, apenas se dio esto, que debieron haberse tomado previamente a la actualización de las tarifas las medidas necesarias para proteger a los sectores de la economía real, estos tres que hablábamos hace un rato, sí, la industria, el comercio y la producción, y a los sectores más vulnerables. Creemos que debieron haberse tomado esas medidas antes de avanzar en la actualización de tarifas y que debió haberse hecho en forma gradual. Pero bueno, se hizo lo que se hizo, nosotros no tenemos una mordaza de que no es que vamos a salir a justificar todo, no, en lo que no estamos de acuerdo, lo decimos. Y ahora sí podemos decir que estamos, conformes y esperanzados con la serie de medidas que van a tener un gran impacto social que ha tomado el gobierno, que han sido anunciadas el sábado pasado y que implican una inversión social del Estado Nacional de 20.000 millones de pesos justamente para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Ojalá que le vaya bien, si le va bien con estas medidas al gobierno nacional, nos va bien a todos. Exactamente. Lucía y hay otra cosa muy importante con respecto a la tarifa que quiero que me permitan pasar el aviso. Está implementándose la tarifa social federal. Que no es lo mismo que la tarifa social que ya se aplica, la gente por ahí se confunde, ¿no? Hay un precio diferente de acuerdo a la cantidad, al consumo de cada hogar, y hay una tarifa social determinada por la resolución del Ministerio de Energía de la Nación. Pero hay otro subsidio del Estado Nacional que se llama tarifa social federal, que se puede tramitar muy fácilmente por internet en la página del Ministerio de Economía y Minería de la Nación, y que además nosotros, para la gente que no tiene acceso a internet o que por ahí no sabe cómo manejar, vamos a partir del próximo lunes, todas las tardes a las 18 horas vamos a tener en nuestro comité, en Bazán y Bustos 825, 3 computadoras con 3 militantes nuestros recibiendo para hacer el trámite para la gente. Bueno. Solamente tienen entonces, que llevar tarifa social federal. Tarifa social federal, y tienen que llevar la última factura pagada y fotocopia del DNI y el CUIL, el número de CUIL, no hace falta la constancia, el número de CUIL. Son esas 3 cosas nada más, el trámite es muy sencillo, se demoran 5 minutos y eso impacta en la próxima factura. Lucía Ávila apoyó la Cámara de Diputados para que el gobierno de la provincia tome medidas judiciales solicitando los fondos. ¿Qué opinión te merece? No, yo respeto su posición, no la comparto. Bueno, claramente ustedes saben que nosotros no acompañamos la iniciativa porque entendemos que es una ley mentirosa, demagógica y que nos quieren embarcar en un juicio que de antemano sabemos que está perdido, ¿no? Sí, por supuesto, estamos de acuerdo en recuperar este 15% de coparticipación que la Nación viene reteniendo de manera ilegal desde el año 2006. Hace 10 años que la Nación retiene de las provincias el 15% de la coparticipación. Entonces, lo que decíamos nosotros es que nosotros obviamente queremos que La Rioja reciba lo que le corresponde. Pero hay hoy, después de 10 años de esta situación en los que el gobierno provincial no hizo nada, nunca reclamó, nunca levantó la voz, nunca pidió, siempre consintió la lógica del látigo y la chequera con la que se manejó el gobierno anterior. Y hoy, de golpe, se levantaron federales y dijeron vamos a juicio. Y lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia ya sentó jurisprudencia en casos como el nuestro, ¿no? En provincias como La Rioja, que no hicieron nada en el momento oportuno, es decir, a partir del 2006, cuando la Nación empezó a retener ilegalmente estos fondos,
La Corte Suprema dijo no, en el caso Formosa. Está bien. En el caso Formosa le dijo, no puede venir a reclamar ahora porque usted consintió durante 10 años una situación ilegal. Y hoy hay otra situación política en la Argentina. Y hoy usted, Formosa, junto con las otras provincias y el Estado Nacional, se tienen que sentar a conversar y a avanzar en un federalismo de concertación. Y es más, la Corte le dijo a Formosa y a todas las provincias y al Estado Nacional, les redobló la apuesta, les dijo, no solo tienen que resolver y ponerse de acuerdo sobre cómo van a devolver el 15%, tienen que avanzar en un nuevo régimen de coparticipación federal, que es una demanda constitucional incumplida desde hace muchos años. Bien. Jair, la última. Diputada, ¿por qué está tan dividida la oposición en la provincia de La Rioja? Y esto tiene que ver con las declaraciones. Lucía Ávila, por ejemplo, que se ha mostrado en contra ya definitivamente de las medidas que viene impulsando el presidente Mauricio Macri, pero el otro tiene que ver con la ruptura de su propio partido también, el partido Nuestra Tierra, con esta división, este pleito que hay con el concejal Andrés Cejas, luego de que él ha votado a favor del aumento del transporte público en la capital. Bueno, yo no comparto esto de que la oposición está dividida, ¿no? Los que realmente creemos en una provincia distinta, en un modelo de provincia distinta, en una lógica diferente para la representación pública y en una lógica distinta de ejercer el poder, estamos, digamos, todos del mismo lado. No significa que todos tengamos que pensar igual en todo. Yo respeto a Lucía y respeto el no acompañamiento al gobierno nacional, porque ella lo dijo de entrada. Sí. Ella no es que ahora de golpe, no. Ella de entrada dijo, yo en esta no los acompaño, no me sumo a Cambiemos, pero mantengo mi pertenencia a la fuerza local. Sí. Siempre lo dijo y siempre fue coherente con eso. Y bueno, lo de Andrés es lamentable, sinceramente es lamentable, pero bueno, creo que es una forma de claudicar de la que nadie está exento. Lo de Andrés es lamentable, ¿por qué? ¿Es lamentable porque votó a favor del aumento o porque en realidad él se lo está asemejando con la actual gestión del intendente Paredes Urquiza? En realidad, está cerca de... en realidad se está diciendo que está más cerca de Paredes Urquiza que del sector en el que había sido votado. Sí, yo creo que bueno, en eso la gente, digamos, debe sacar sus propias conclusiones, ¿no? Está. Diputada, lo siguiente le voy a consultar como ex candidata a intendenta de la ciudad capital de La Rioja y la crisis por la que se están atravesando los servicios públicos en la capital, recolección de residuos, el mal estado de las calles también, la falta de alumbrado público en muchísimas zonas clave. De hecho, anoche, por ejemplo, nos llegaban muchos mensajes al canal en el que la Plaza 9 de Julio estaba totalmente a oscuras, por ejemplo. En el que se pide racionalizar la energía, pero en plena luz del día muchos sectores están totalmente iluminados a la hora 15. ¿Se puede hacer más en la capital? Esto le digo tal vez poniéndose en los zapatos porque podría ser la intendenta tranquilamente. Podría haber sido intendente. ¿Sí? Por nada, fue realmente. Por muy Muy poco. poquito. En realidad Paredes Urquiza está haciendo lo justo, está haciendo lo necesario, no puede dar más, le queda grande la ciudad capital. Creo que Paredes Urquiza no sabe qué hacer. Creo que hay una ausencia de construcción política, que hay ausencia de un plan de gobierno, que no tiene equipo y que por lo tanto, o sea, cuando uno no está preparado, no tiene un plan, no tiene un equipo, improvisa. No sabe qué hacer con la capital, Paredes Urquiza. Y esto pasa por esto de haber, digamos, construido, o sea, con esa lógica del poder, con el látigo y la billetera, ¿no? Eso pasa por haber logrado el resultado obtenido a fuerza de las prebendas que todos vimos y que nos pusieron en la escena nacional y nos llenaron de vergüenza a todos los riojanos. Y bueno, lo que sí, a ver, vos me preguntás cómo quisiera que fueran las cosas, me encantaría que fueran distintas y me encantaría que encontrara el rumbo. Me encantaría que pudiera armar un buen equipo, que bajaran un poco la soberbia, que se sentaran a escuchar a los que saben, porque hay mucha gente en el municipio que sabe mucho, de hecho, que tiene mucha experiencia. Sí, Ricardo Quintela ayer estaba acá en el estudio y él
lejos de hablar mal, pese a que lo injuriaron por todos lados y hablaron peste de la gestión de él, sí. En cierta manera lavándose las manos, dijo Ricardo Quintela que él está a disposición para que ser consultado y apoyar y ayudar al municipio, por más de lo que haya pasado, aunque no comparte que se les haya llamado ñoquis a los trabajadores, ¿no? Sí, después de todo lo que se le acusó. Por eso digo, la soberbia es muy mala consejera, ¿no? Hay que dejar de lado la soberbia, hay que pedir ayuda, hay que escuchar a los que... Todo el mundo tiene algo para aportar. Inés, lo último, ¿por qué es un negocio lo del Banco Rioja? ¿Qué pasó con el Banco Rioja? El Banco Rioja se expropió para tapar la operatoria, la gravísima operatoria, delicadísima operatoria de manejo de fondos de las ONGs, ¿no? Que fueron motivo de reportes de operaciones sospechosas a la UIF, y que es lo que generó el quiebre de la relación entre Beder Herrera y el Banco de Santiago del Estero, que era el propietario de la mayoría del paquete accionario, cuando el Banco Central le dice a los propietarios del Banco Rioja, no le pueden seguir pagando por ventanilla millones de pesos. No te olvides, Esteban, que las ONG sacaban del Banco Rioja millones en bolsas de consorcio. O sea, ¿vieron los videos de la Rosadita? Sí. Que se contaban la plata y se la llevaban Los en dólares bolsos. de Bueno, Lázaro Báez, sí. Acá se la llevaban en cajas de resmas, esas cajas de papel, Bien. o en bolsas de consorcio. O sea, igual o peor. ¿Y va a haber denuncias sobre eso? ¿Hay pruebas? Ya la hicimos a la denuncia. A mí me parece que me llama la atención. Porque nosotros hicimos esta denuncia con todas las pruebas a la Fiscalía General el año pasado. Apenas sucedió lo que sucedió, apenas se generó la expropiación del Banco Rioja. No te olvides que fue una ley que presentaron sobre tablas, sí, y que la sancionaron con la mayoría absoluta que tienen, y nosotros luego de eso pudimos acceder a un montón de información que empezamos a armar y fuimos al fiscal general, al doctor Montivero, y le dijimos, investigue, señor, acá se han manejado más de 500 millones de pesos a través de estas ONGs. Hay reportes de operaciones sospechosas porque no se puede justificar de ninguna manera el manejo de semejantes sumas de dinero a través de estas instituciones, y hasta el día de hoy el fiscal no citó a nadie, a nadie. Entonces, a mí me hace gracia cuando por ahí algunos amigos periodistas me dicen, bueno, den nombre, a ver, la justicia no actúa, la justicia tiene que actuar. Necesitamos una justicia independiente que nos devuelva la institucionalidad de la provincia, que nos devuelva la tranquilidad a los riojanos y que de una vez por todas podamos empezar a funcionar como corresponde. Bueno, Inés, muchas gracias por venir, muchas gracias por todas estas respuestas, y bueno, dentro de poco también la vamos a invitar, para que siga explayándose de estos temas que son de suma importancia, claro, para en la Cámara de Diputados recién comienzan a sesionar, sí, recién sí, arrancó el año para la Cámara de Diputados, así que exacto, seguramente va a haber mucho. Y quería decirles que hay muchas cosas, digamos, buenas para hablar también, ¿no? Muchos proyectos, muchas iniciativas, muchas gestiones importantes que estamos encarando, así que tenemos mucho para charlar en positivo, así que espero que me inviten de nuevo. Por supuesto. Muchas gracias, Inés Brizuela de Doria, diputada de la provincia de La Rioja.